La idea, como siempre planteamos en los conversatorios, es abrir, abrir una punta, empezar a desanudar o a desandar un ovillo de temas que nos atraviesan muchísimo. Sabemos que hay muchas miradas en torno a cómo sucede el deporte en las escuelas, pero también creemos que es un escenario interesante el que tenemos hoy para poder potenciar encuentros y poner en agenda este tema y empezar a dialogarlo en profundidad. Y para eso decidimos armar este espacio. Yo le voy a pasar la posta al primer orador, que me va a ayudar muchísimo en la parte de moderación, porque yo quiero estar atento al tema de las preguntas y, por ejemplo, como ahora, habilitar a todos los que van llegando a medida que van pudiendo. Así que, si les parece, ya empezamos con Oscar Villamea. Oscar, te paso la posta. Ahí está. Hola. Hola a todos, todas. No sé, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? Ahora vamos a compartir. En realidad yo voy a ser el último. Yo hago como una introducción. Veo gente conocida, así que un saludo para todos. Juan, Horacio y algunos más que me pierdo por ahí. Bueno, cuando surgió esta situación, los tres, en este caso, trabajamos en distintos lugares de formación, y es una preocupación esta mirada sobre el deporte de la escuela o el deporte que se trabaja en la escuela, y nosotros trabajamos mucho en los profesorados, y unimos algunas opiniones entre nosotros, entre Diego y Héctor, para poder hacer este abordaje. Hay una discusión fuerte en algunos lugares, en algunos centros de estudios terciarios y universitarios, sobre la propuesta del deporte que se transita en la escuela, o de la escuela como lo marcamos acá particularmente. Entonces hicimos algunas miradas. Yo les voy a compartir dos diapositivas nada más de mi pantalla, y después lo sigo. Díganme si se ve, si se compartió. Ahí le robé algunas fotos a Paul. Todavía no, Cacho, ¿eh? Ahí está. Ahí está, bien. Le robé algunas fotos a Paul, así que por ahí aparecen algunos de ustedes. Y lo primero que proponemos, una cuestión interesante para nosotros que proponemos, es esto del deporte de la escuela, esta preposición de que nos marca y nos diferencia el lugar, el contexto y el ámbito de la enseñanza. Así que con esta mirada, lo que buscamos, algunos puntos que nos parecía que teníamos que hablar, y primero enmarcar esto del deporte de la escuela, el diseño curricular, que no nos vamos a dedicar mucho, porque seguramente ustedes ya lo leen, lo tienen a mano. Acá el profesor Diego Cavalli va a trabajar un enfoque de derechos, el deporte como un enfoque de derechos. Héctor Colombo va a trabajar sobre la intervención docente, todo atravesado obviamente por el deporte. Y yo voy a hablar, sé que estuvieron hablando un poco, o por lo menos vi, sobre el modelo comprensivo, digamos, como el trabajo en territorio claro de lo que se puede y lo que tratamos de hacer con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Así que yo ahora dejo de compartir, le voy a pasar la posta a Diego. Ya dije de compartir, ¿no? A ver, díganme. Ahí está, ahí estoy. Le voy a pasar y presentar un poco a Diego Cavalli, profesor también universitario, terciario, ha escrito un par de libros relacionados más con el handball, digamos, como en mi caso relacionado con el vóley, sobre deportes y deportes de invasión, esencialmente, ¿no? Así que, Diego, te paso la posta y todo un tema para vos. Bueno, buen día para todas, para todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, Paul, mil gracias por la invitación. Cachito querido, Héctor, un placer estar con ustedes. Y profes, por supuesto a ustedes, agradecerles la presencia. Me parece que
La pandemia nos ha quitado un montón de cosas, pero también nos ha generado condiciones de posibilidad, ¿no? Para que existan estos espacios de pensamiento y de reflexión colectiva que, bueno, que se han instalado y ojalá de alguna manera se sostengan después de, o en la pospandemia, y me parece que es interesante, ¿no? En este momento donde la pelota está parada, donde no está corriendo, bueno, establecer o instalar un conjunto de reflexiones sobre lo que es la enseñanza del deporte para volver mejores profes, más sabios, más expertos, y con nuevas miradas y con nuevas perspectivas que puedan enriquecer nuestro arte o nuestra profesión. Si me permiten, voy a compartir pantalla para contarles un poco por dónde quiero ir en la presentación. Un segundito. ¿Me están viendo? Porque yo he perdido contacto con ustedes. Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. En el marco de lo que es el deporte de la escuela, que es lo que da sentido a este encuentro, yo voy a hacer un pequeño desprendimiento que tiene que ver con la enseñanza de los deportes desde un enfoque de derechos que indudablemente se inscribe en lo que nosotros pensamos debería ser la enseñanza del deporte en la escuela. Y para comenzar, no los voy a aburrir con demasiadas definiciones, pero sí me parece importante que podamos definir la palabra derecho, y me parece que está bueno esto de entender el derecho como un conjunto de normas y leyes inspiradas en la idea de justicia y de bien común que regulan las relaciones humanas y cuya observancia o cuyo cumplimiento es coactivo. Es decir, esto no queda librado, ¿sí?, a las voluntades individuales, sino que estas cuestiones o estas normas y estos principios que ponderan o que priorizan más que ponderan la justicia y el bien común deben ser observadas por toda la comunidad y por toda la sociedad. Y algunas preguntas, como para iniciar esta presentación, son, de alguna manera, ¿ha pensado la educación física, la enseñanza, atendiendo al enfoque de derechos? Esta es una primera pregunta que yo quiero dejar acá planteada, ¿no? Otra pregunta posible es, ¿bajo qué principios se ha organizado la enseñanza del deporte en la escuela? Y una tercera pregunta, como para arrancar, es si nosotros, los profes, reflexionamos sistemática y críticamente sobre los valores que se ponen en juego cuando nosotros enseñamos deportes en las escuelas. Así que en el marco de esos interrogantes voy a tratar de ir avanzando. Como primera medida me parece importante definir mínimamente qué es un Estado de Derecho en términos macrosociales o en términos sociales, si se quiere, para después meter esto o para poder pensar esto en el marco de la clase, digamos, ¿no? Y un Estado de Derecho es un modo de organización social donde hay un gobierno que representa la autoridad, que define un Estado, ¿sí? El Estado entendido como una institución de poder coactivo, ¿sí?, que prescribe ciertas normas y leyes inspiradas en el ideal de justicia y de bien común. Un Estado presente, un Estado potente, que va a regular e intervenir el mercado definido como ese espacio social en el cual se producen, circulan y se distribuye capital. Esto en términos genéricos. Ahora, ¿con qué sentido el Estado interviene y regula el mercado? Básicamente con tres grandes objetivos. Por un lado, establecer y garantizar unos niveles justos de distribución del capital o de redistribución del capital. ¿De qué depende esto de la distribución del capital o de la redistribución? Bueno, depende del grado de justicia que uno observe, ¿no? En algunos casos hay que distribuirlo de manera justa y en otros casos hay que hacer una redistribución porque está muy mal distribuido desde el punto de partida. Digo, acá en este punto ustedes pueden observar que yo lo que hice fue recortar, digamos, tres figuras que refieren a la imagen o a la alegoría de la justicia, ¿no? Por un lado, el tema de la igualdad. Por el otro lado, el hecho de evitar los privilegios, ¿sí?, en este sentido de que aparece la justicia con la cara vendada, ¿no?, en esta metáfora de evitar cualquier tipo de privilegios, es decir, la justicia no debiera privilegiar a nadie.
Y por supuesto después aparece la espada, que es lo que muchos en realidad no vemos de la alegoría de la justicia, y nos quedamos mucho más con el tema de la igualdad, en un segundo término con el tema de los ojos vendados, pero no aparece esto de la espada. Y yo les decía al principio que la cuestión de los derechos es de observancia coactiva, es decir, no queda librado a si cada uno quiere o no quiere. Una vez el derecho está preestablecido y prescrito por ley, la observancia es coactiva. Y el Estado, de alguna manera, guarda para sí el hecho de garantizar ese cumplimiento. Ahora bien, vamos a ver en una clase de educación física en la que se enseña el deporte desde un enfoque de derechos, qué es lo que se observa, es decir, cómo todo ese marco teórico, que por supuesto yo presenté muy rápidamente, aplica o puede ser aplicado a la clase de educación física. Bueno, en este caso, el gobierno lo ejerce el profesor, ¿sí? En este caso, el gobierno lo ejerce el profesor. En un Estado de Derechos, ese profesor define, establece un conjunto de normas que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de las alumnas y los alumnos, ¿sí? Diría que el derecho, digamos, máximo que va a garantizar es el derecho a aprender, ¿sí? Entre otros, ¿sí? A no ser discriminado, el derecho a la identidad, el derecho a ser cuidado, a ser protegido. Es decir, todos esos derechos el profesor debe poder garantizarlos a través de un conjunto de normas. Y esas normas regulan e intervienen, ¿sí? En este caso, la clase y las situaciones de juego. Es decir, en un Estado de Derecho hay una intervención sobre las clases, hay una intervención sobre las situaciones de juego, porque me parece que está a entender esas situaciones de juego y las clases como un espacio social en el cual circulan y se distribuyen saberes. Ahí en esa clase uno tiene que poder observar, por lo menos desde un enfoque de derechos, un mercado de bienes de la cultura física. Digo, el deporte es un bien de la cultura física. Ahora, en ese mercado, que es el juego, ¿sí? Bueno, se distribuye de una manera particular en función de la intervención o no de ese Estado, o si el docente plantea ciertas normas para que haya una redistribución más justa de esos saberes. Saberes que se ponen en juego cuando los chicos juegan, y que digo, para tener, digamos, una referencia más, más concreta. La cantidad de veces que un adolescente, ¿sí?, toca la pelota, ¿sí?, define sus posibilidades de aprendizaje. Y digo, en este caso, el mercado de bienes, la circulación de la pelota, la cantidad de contacto con la pelota, define, por ejemplo, el derecho a aprender o ver de alguna manera vedado ese derecho a aprender. Entonces, entender ese mercado de una manera desregulada supone que hay un Estado o hay un docente que no establece ciertas normas para generar una distribución más justa, ¿sí? O un docente que sí interviene sobre la clase. Indudablemente, ¿para qué interviene? Para garantizar unos niveles más justos de la redistribución de esos saberes, ¿sí? Digo, si quieren ponemos saberes corporales, saberes motrices, saberes lúdicos, saberes relacionales, que se ponen en juego en la clase, para evitar privilegios y monopolios y para generar unos modos específicos de vinculación social. Monopolio, digo, un pibe o una piba que se apropie de la pelota o que tenga mucho contacto con la pelota y que sea el centro en el juego, y los demás sean satélites, ¿sí?, y que acompañen en función de ese sujeto, si quiere o no compartirle y tal. ¿Cuáles son esos modos específicos de vinculación? Y básicamente la inclusión, básicamente la equidad, básicamente el respeto a la diversidad. Es decir, eso se instala a partir de las normas que establece el docente. Esto en un Estado de Derecho. ¿Qué ocurre cuando no se instala un pleno Estado de Derecho en las clases? Y uno diría a priori que lo que se imponen son las leyes del mercado. Y uno en esta lógica o en esta secuencia lo que ve es al profesor definiendo un estado mínimo, digo, un conjunto de normas muy, muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy chiquititas, casi que el mercado, casi que la clase queda liberado, y lo que se impone en general es la competencia, la meritocracia y la selección de los más aptos. ¿Cuál es el problema de la competencia en su estado puro? Bueno, que la competencia presenta una lógica de suma cero. Es decir, para que uno gane, otro tiene que perder. O sea, no podemos ganar todos, ¿sí?
Y ahí hay un problema. Digo, ahí por lo menos si se puede instalar una pregunta. ¿Hay alguna manera de que todos puedan ganar en la clase de educación física? ¿O necesariamente algunos tienen que ganar y otros tienen que perder? Se instala la meritocracia como esta idea de el gobierno de aquellos que han meritado para llegar al poder. Y en realidad ya sabemos quiénes son aquellos que, de alguna manera, cuando no hay un Estado, cuando no hay un profesor que define un conjunto de normas, se apropia de la clase y decide a qué se juega, cómo se juega, cuáles son las reglas, ¿sí? Digo, a quién elijo, a quién no elijo. Se arma toda una lógica meritocrática y, por supuesto, la selección de los más aptos, y en esta foto uno ve claramente, me remite, y creo que a todos los que están acá y a todos también, remite esta idea de los estudiantes, las estudiantes eligiendo, ¿no?, a los compañeros con esta lógica de me digo que sos el mejor para mi equipo porque quiero ganar, y después viene el segundo mejor y el tercero, y vamos generando esta lógica, ¿no?, donde elegimos primero a los buenos o a las buenas y después vamos dejando al resto. Estos son los riesgos, de alguna manera, de no generar ese conjunto de normas ancladas en el bien común y ancladas en un ideal de justicia. Avanzo. ¿Cómo impacta la ausencia de un Estado de Derecho en las clases de educación física? A mí me parece interesante entender esto, ¿no? Esto que yo planteo acá en el gráfico que ustedes ven a la derecha de la pantalla, indudablemente es un modelo figurativo, ¿no? Pero ante la ausencia de un Estado de Derecho, lo que ves, o lo que se puede ver, es que la torta de saberes que se ponen a circular en la clase, buena parte de esa torta se lo llevan los sectores más aventajados. Digo, si uno tiene un punto de partida, como ven ahí abajo, en ese gráfico de barras, cómo está la estructura social de la clase antes del proceso de enseñanza, y uno se encuentra con una estructura bastante heterogénea, ¿no? Pongamos 3 niveles, ¿sí?, de desarrollo. Cuando la clase termina, lo que termina pasando en un modelo donde no está planteado el Estado de Derecho, es que se agiganta la brecha entre los aventajados y los menos aventajados. Es decir, este es el riesgo de liberar la clase, este es el riesgo de la ausencia de un Estado de Derecho. Estos sujetos más aventajados que se apoderan de más saberes, indudablemente siguen ampliando la brecha respecto de aquellos sujetos que están más desaventajados. ¿Cómo se diseña la enseñanza de los deportes bajo un enfoque de derechos? Acá yo voy a plantear en estas últimas 2 diapositivas, porque sé que hay un tiempo cortito para cada uno, voy rápido. Yo siempre tengo en cuenta como estos criterios, puede haber más, ¿eh? En la enseñanza del deporte, en una clase de educación física, bajo un enfoque de derechos, siempre se tensiona competencia y participación. Entendiendo 2 cuestiones acá, ¿no? Que cuando el juego se pone más competitivo, los niveles de participación bajan. ¿Está? A todos los profesores y profesoras de educación física, en general, nos encanta la competencia, y a los sujetos que vienen a nuestras clases también les encanta la competencia. Acá no estamos hablando de no competencia. Estamos hablando de tensionar, mantener un equilibrio, mantener un balance entre competencia y participación. Les doy un ejemplo de lo que sería cuando la clase se bandea para el lado de la competencia y los niveles de participación bajan. Por ejemplo, este cliché que utilizamos, o que utilizábamos, digo, casi sin pensarlo y sin atender a estas cuestiones, de el gol gana. Faltan 5 minutos y tiro gol gana. Entonces, en una modalidad de juego participativo, imagínenselo para cualquier deporte, cambia la lógica, ¿no? O sea, de un jugar colectivo, de un jugar participativo, atendiendo a la diversidad, a la posibilidad de jugar con otros, con otras, con mejor nivel, con mayor nivel, el juego se hace más chiquito. Entonces ya no le paso la pelota a cualquier jugador o jugadora, ya se empieza a generar una lógica donde, como quiero ganar, digo, bueno, ya se la paso a determinadas personas y hay determinadas personas que van quedando afuera. El juego se pone más picante, el juego se pone más selectivo, el juego se pone más agresivo, es decir, no me da lo mismo si se le cae la pelota o no se le cae la pelota, porque ahora si se le cae la pelota perdemos, ¿está? Bueno, es lo mismo que cuando jugamos con el clásico ganador queda en cancha, los niveles de competencia aumentan, y cuando aumentan los niveles de competencia también hay otro riesgo, ¿sí?, que tiene que ver con que aumentan los niveles de exposición, estoy más expuesto, y cuando hay más competencia, algunos sujetos se animan menos a tomar riesgos. Recuerden que aprender es tomar riesgos, ¿sí? Aprender es animarse a tomar riesgos. En ambientes muy competitivos, no todo el mundo toma riesgos. Entonces, toman riesgos aquellos que tienen
mayor tanque de autoestima en su haber. Entonces me parece interesante ahí poder pensar el tema de la competencia. Insisto con esto, estoy hablando de tensionar, balancear y equilibrar competencia con participación. Es difícil, claro que es difícil, pero digo, podemos encontrar el nivel de competencia óptimo para que todos los pibes y todas las pibas estén adentro. La segunda cuestión también es importante en un enfoque de derechos, ¿no? Estas reglas claras en relación con el cuidado del propio cuerpo y de los otros, estos límites a la violencia física, sobre todo en los deportes de invasión, donde hay un espacio común, ¿sí? Y hay un espacio a conquistar y un espacio a defender. Digo, no es como los deportes de campo dividido, donde uno está de un lado y otros del otro, pero que también hay que tener cuidado, obviamente. Pero digo, si hay reglas claras en relación con el cuidado del cuerpo propio y de los otros, yo puedo jugar tranquilo, puedo jugar relajado o relajada, ¿sí? Porque sé que no me va a pasar nada, porque no sé que no me van a llevar puesto, porque sé que el enfoque de derechos me cuida. Entonces puedo recibir la pelota tranquilo, no la suelto rápido, puedo tener tiempo para decidir, la pido y sé que no me voy a ver agraviado. Entonces fíjense la importancia de estos límites a la violencia física. Y por supuesto el último que aparece acá en esta diapo es el tema de evaluar los niveles de exposición en las tareas. Bueno, hace rato que yo vengo planteando casi una entelequia que tiene que ver con, bueno, pensar en una clase de educación física sin hileras, ¿no? Por dos grandes motivos. Primero, para aumentar los niveles de compromiso motor, y en segundo lugar, porque las hileras aumentan muchísimo los niveles de exposición. Y recuerden que para aprender hay que animarse a hacer las cosas. Y algunos se bancan los niveles de exposición, y otros u otras no se bancan los niveles de exposición. Digo, esto es como estar en esta charla con 50 personas y animarse a preguntar. Quizás con 50 no me animo, pero si somos 3 o 4, más chiquititos, yo me animo. Entonces, los niveles de exposición son claves en relación con las posibilidades de aprender, de animarse a equivocarse, que es lo que supone aprender. Y voy a la última, porque quiero ser respetuoso del tiempo. En un enfoque de derechos, en una clase donde se enseñan deportes bajo un enfoque de derechos, por supuesto que está prohibida la burla, los insultos y cualquier tipo de comentario discriminatorio, ¿sí? Dice Mérier, un pedagogo francés, que las prohibiciones en educación están permitidas solo si habilitan. Digo, por si a alguien le suena un poco fuerte la palabra prohibición, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que habilita? Bueno, habilita en primer lugar el derecho del otro, ¿sí? El derecho a la identidad, a no ser maltratado, a no ser vulnerado, ¿sí? Y por otro lado, a jugar tranquilo, a jugar relajado, ¿sí? A que nadie se va a reír, a que no me van a exponer a las burlas, porque vuelvo a insistir, aprender es animarse a tomar riesgos. Y si yo sé que si tomo riesgo y me equivoco, se van a burlar de mí, entonces no me voy a animar. Y si no me animo, no aprendo. Por lo tanto, el enfoque de derecho nos cuida. Siguiente, los conflictos se resuelven por medio del diálogo y apelando a las normas establecidas. Se resuelven por medio del diálogo, no se resuelven por medio de la violencia. Por lo tanto, es clave en un enfoque de derechos trabajar fuertemente sobre el desarrollo de la resolución de conflictos mediante el diálogo. Y finalmente, en un enfoque de derechos, los roles son dinámicos y los liderazgos son cambiantes en cada clase. Es decir, una de las cuestiones importantes es romper con estas lógicas tradicionales donde hay uno o dos líderes que son los que manejan la clase, los que manejan el poder, generalmente relacionado con sus niveles de habilidad motora, digamos, ¿no? O sea, la habilidad motora da per se casi la posibilidad de ser el líder de la clase. Bueno, si nosotros vamos generando una estructura social cada vez más pareja, cada vez más igualitaria, los roles son dinámicos, ¿sí? Y los liderazgos son cambiantes en cada clase. Entonces no se instala un líder o una líder que sea la que de alguna manera define quiénes son los que pueden jugar, cómo se juega y tal. Y obviamente hay un docente también que interviene en esa línea. Bien, y lo último, está así, ¿cómo impacta un enfoque de derechos en los grupos de clase de educación física? En general, y acá estoy armando un modelo, sigo con esta idea de los modelos figurativos, en un enfoque de derechos, ¿sí? Los menos aventajados, ahí lo ven arriba en el gráfico de torta, como aquellos que se llevan la mayor proporción de saberes de la clase, esto no es ni más ni menos que el principio de equidad, que tiene que ver con esta asignación diferencial de recursos a favor de aquellos sectores más postergados, ¿en pos de qué? En pos de generar una estructura social más igualitaria, ¿sí? Es decir, algunos sujetos vienen con puntos de partida, ¿sí? Mucho más aventajados. Lo que hace la clase de educación física, el enfoque de derechos, es generar
¿sí? Desde el principio de equidad, ¿sí? Una distribución o una redistribución de saberes donde se puedan generar mayores condiciones de igualdad para ir achicando la brecha entre los sectores más aventajados y los menos aventajados. Bien, hasta aquí, por lo menos lo que yo quería compartir con ustedes.